Hola, yo soy Yuli y él es mi hermano Esteban. Bienvenidos a esta lección de Escuela Sabática para jóvenes. Para comenzar, estaremos viendo el tema El llamado de Jesús. Y para introducirnos, le daré lectura a versículo Lucas 6, 2 al 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Bien, ahora entremos a la sección que nos viene aquí después del texto clave, que se llama Más Luz. Ok, eso explica cómo es que Jesús, durante su ministerio, al educar a sus discípulos, él se retiraba a los lugares naturales, se retiraba de la ciudad para tener un ambiente más natural. Entonces, él decía que durante su ministerio se deleitaba en congregar ahí a las personas, ya que así podía dirigir los pensamientos de los demás de lo artificial a lo natural. Pues bueno, en el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Por lo tanto, él se deleitaba en tener un ambiente de la naturaleza cuando él daba sus pláticas y ahí trataba de congregar a todos sus seguidores. Bien, ahora veremos un momento de la historia que se nos viene mencionando cuando habla de que Jesús bajó de un cerro y se detuvo en un llano. Y ahí se congregaban muchas personas y muchos de sus seguidores para que lo sanara, porque querían oírlo, querían oír a Jesús y pues sabían que en él había poder que emanaba para que fueran sanados de todas sus dolencias. Entonces podemos ver cómo es que en ese momento Jesús estaba en un momento en el que se menciona donde un ambiente natural, ¿verdad? Y a continuación se menciona el discurso que Jesús proporcionó a todas las personas, ¿no? Habla de cómo es que les dijo a todos que eran dichosos por sufrir a causa de él, a causa de sufrir por el Hijo del Hombre. Habla como todas nuestras luchas y penas que nosotros podemos llegar a sufrir por amar a Dios, cómo es que nosotros no se compara ese sufrimiento con la recompensa que Él nos va a dar. Después habla de aquellos que son los que provocan nuestro sufrimiento, los que provocan el sufrimiento de los hijos de Dios. Ahora, cómo ellos no van a pasar por alto la justicia de Dios. Y habla de cómo nosotros debemos de tratar a nuestros prójimos. Dicen, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Es muy centrado en tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Es una lección muy buena. Bien, ahora pasemos a la sección de explicar la historia, esta sección de las preguntas. Y bueno, en primera parte nos invitan, en la primera pregunta, a que coloquemos una X al lado de las secciones del Sermón del Monte, de la historia que vimos anteriormente, a que coloquemos con una X las secciones que nos parecieron interesantes, que nos gustaron, que nos llamó la atención. Entonces los invito a que coloquen una X al lado en sus versículos que más les gustó. Y ahora pasamos a la segunda pregunta. Bien, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué crees que Jesús dedicó tiempo a compartir estos principios con sus seguidores? Bueno, nosotros analizamos y creo que la respuesta aquí más certera sería que Jesús quería que sus seguidores, que sus oyentes tuvieran ese sentir que había en él, que ellos desarrollaran ese mismo impulso que había en Cristo. Y pues aparte, Jesús quería que sus oyentes, que sus seguidores compartieran esas mismas dádivas a los demás, esas mismas palabras a los demás. Nosotros encontramos esa como respuesta. Ahora vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es el mensaje central de las bienaventuranzas? ¿Qué nos dicen estas declaraciones sobre la sociedad en la cual Jesús desarrolló su ministerio? Encontramos que el mensaje central de las bienaventuranzas es un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo a quienes sufren dolencias, necesidades por causa de ser fieles a Dios. Nos menciona cómo es que Dios tiene algo mejor para todos aquellos que sufren ahorita por él, que su sufrimiento será nada comparado con lo que Dios tiene preparado. Esto nos dice que Jesús vivía en una época, en un momento, en una sociedad donde había muchas dolencias.
Entonces Jesús desarrolló estas palabras, estas declaraciones en esa sociedad porque quería darles un mensaje que permeara, que quedara en ellos, que quedara y que nunca se fuera, que permaneciera en ellos. Ahora pasemos a la cuarta pregunta. Bien, dice, ¿cómo sería este mundo si todos viviéramos practicando los principios del reino de los cielos, como fueron señalados por Jesús? Bueno, aquí menciona cómo sería esta sociedad si nosotros viviéramos conforme a los principios de Cristo. Creo que la mayoría concuerda en que si nosotros viviéramos conforme a estos principios que Dios nos manda de ama a tu prójimo como a ti mismo, hace bien a tus enemigos, y en ese contexto creo que todo sería muy diferente. Sin duda alguna todo sería muy diferente, ya que estos principios Dios nos los dio para tener una sociedad en la cual todos pudiéramos tener una conexión entre todos que nos acercara a Dios. Entonces creo que nuestra sociedad sin duda sería muy diferente si todos siguiéramos estos principios señalados por Cristo. Ok, la siguiente dice, ¿podríamos vivir de acuerdo con los principios registrados en el Sermón del Monte sin Jesús? Bueno, aquí creo que encontramos como respuesta que creo que la mayoría concordamos, es que de Jesús viene nuestro sentir. Él es el que nos proporciona nuestras buenas acciones. Solo Dios es el que nos puede hacer el bien. Así que creo que no podríamos vivir de acuerdo a estos principios señalados en el Sermón del Monte sin Jesús. Jesús es necesario para que nosotros podamos poder expresar y expandir estos principios. Bien, ahora pasemos a la sección de puntos de impacto, donde nos da versículos muy interesantes. Muy bien, el primero nos dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Proverbios 22:4. El siguiente versículo dice, y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Deuteronomio 10:12. El tercero nos dice, no hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás lo vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Mateo 6:1. El siguiente versículo y último versículo dice de la siguiente manera. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Aquí estos 4 versículos enfatizan mucho, por ejemplo, en el primero, la humildad y la reverencia al Señor traen como precio riquezas. Entonces, podemos ver cómo si nosotros somos humildes y reverentes ante Dios, vamos a tener bendiciones. La segunda dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que eso es lo único que Dios pide de nosotros. El tercero dice que no hagamos buenas las obras delante de las personas, ya que Dios sabe nuestras intenciones y sabe que nuestras intenciones cuentan mucho al momento de hacer las cosas. Entonces Dios mira nuestro corazón. Y bien, ahora pasemos a la sección de puntos de vista. Es nuestra última sección de esta lección, en la cual nos da pensamientos muy buenos, muy interesantes. Muy bien, el primero nos dice, Jesús no da recetas que muestren el camino a Dios, como lo hacen otros maestros de religión. Él mismo es el camino. El segundo pensamiento dice, las palabras bondadosas crean confianza, los pensamientos bondadosos crean profundidad, la dadivosidad bondadosa crea amor. Qué pensamientos tan interesantes, tan... Entonces, pues, con esto concluimos nuestra lección y pues espero que haya sido para todos de bendición y pues que tengan una feliz tarde. Y o feliz mañana. sábado. Y feliz sábado, claro.